Esto hablar desde el sur me remitió a hablar de las epistemologías del sur, y pensé que era una buena, me sentía contenta o feliz de compartir con ustedes un poco esa mirada, ¿no? Y empezar hablando desde cómo él nos interpela en cuanto a nuestro hacer acá en la universidad en relación a la investigación. Pero básicamente plantea un escenario que uno puede compartir o no, pero yo personalmente lo comparto, en el sentido de que el norte global hoy está teniendo una cantidad de problemas que no puede, a pesar del desarrollo tecnológico, resolver, porque tienen muchos de esos problemas tienen que ver con cuestiones esencialmente asociadas a lo humano, ¿no es cierto? Y a las formas de abordar cuestiones básicas como la justicia social, la justicia intergeneracional, las cuestiones, digamos, qué pasa con los ámbitos cognitivos y los ámbitos culturales, y qué pasa también con el manejo del medio ambiente. Pareciera que están como anclados en la modernidad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, a pesar de todas las crisis que nosotros vivimos, tenemos un escenario, digamos, en los países del sur, no geográficamente, como lo dice él, sino un sur geopolítico, que aparece la innovación, ¿no? Y aparece la innovación social. Y en esto me parece que es fundamental un poco lo que plantea el colega, ¿no? Es decir, de cómo pensamos la innovación social si la pensamos adentro de las universidades. Creo que eso es desde donde podemos empezar a tirar del hilo, por así decirlo. Yo me planteé, bueno, en esta charla que teníamos que compartir, era, bueno, ¿qué entendemos por el sur? De Sousa entiende esto, ¿qué entendamos nosotros? Yo creo que, en síntesis, lo que hacemos cotidianamente es un espacio de resistencia. Es un espacio de resistencia y creo que tiene que ser a veces mucho más. ¿En qué sentido? En esto de romper, digamos, salirnos de la ordenanza, generar vínculos, conectarnos, ¿no es cierto? Todo eso hace que nosotros, con a veces nuestras propias computadoras, en nuestras propias casas, construyamos formas de ser y de estar en el mundo que nos representen. Pero me parece que lo que nos dice de Sousa nos ayuda o sea, necesitamos potenciar eso. ¿En qué sentido? En que hay muchas categorías analíticas que nosotros manejamos cotidianamente que a veces nos oprimen, ¿no? Como que nos creemos eso. Y que por ahí me parece, y ahí voy, que tenemos que reflexionar en relación a eso, ¿no es cierto? Y yo siento que también el sur es un lugar donde nosotros podamos pensar nuestra cultura, entendiendo por cultura todo aquello que nos significa, que nos es importante, que nos representa, ¿no es cierto? Y de esa forma me parece que podemos empezar a transitar ese desafío que plantea de Sousa en cuanto a la decolonización, ¿no es cierto? Lo primero, por eso me parece para mí, es poner bajo sospecha muchas categorías analíticas que hemos aprendido y que por ahí tenemos que reaprender, y tratar, me parece que nos ayuda esto, ¿no? Esto de estar sentados, escuchándonos desde otras miradas, ojalá esto genere un debate, y salirnos de la monomirada del campo, ¿viste? O de la disciplina. Eso no nos ayuda para nada. Nosotros en el turismo de alguna manera estamos entrenados en eso, porque no somos una disciplina, somos un campo de aplicación. Y en este sentido todo el tiempo estamos dialogando con gente diversa, pero a veces es muy difícil ese diálogo. Les juro que es muy difícil. Entonces, digo, me parece que el desafío es cómo leemos la complejidad y también desde lo institucional, cómo nosotros podemos encontrar formas que trasciendan, digamos, cómo muchas veces la implementación te obliga a no poder instrumentar cosas que hace años venimos pensando, ¿no? O sea, temáticas. Ahora, bueno, quizás a través del proyecto institucional del instituto podemos lograr
encontrar unas formas de diálogos en las ciencias sociales. Eso creo que va a ser, el día que tengamos esa oportunidad, va a ser como un puntapié a que nuestros becarios, que nosotros mismos podamos transitar, digamos, otro estadio. Por otra parte, yo siempre planteo como, bueno, trabajo en planificación, estamos siempre pensando en los fines, ¿no? En el para qué de las cosas. Y bueno, una de las cosas que me parece básico en nuestro hacer esto de reivindicar lo contextual. ¿Cuántas veces vos decís que tiene que ver lo que en la línea de este journal que yo necesito publicar, porque es una publicación 1, una publicación 2, y que no tiene nada que ver con mi realidad, ¿viste? A mí me parece que eso es fundamental, que nosotros reivindiquemos lo contextual, miremos, bueno, ¿qué pasa en el campo del turismo comunitario? ¿Qué pasa con las actividades? ¿Qué tipo de desafíos me plantea? ¿Cuáles son mis orígenes? O sea, ¿cómo me conecto yo con esos otros, con los otros, en este caso el pueblo mapuche? Es decir, ¿y cómo hago para que eso de alguna manera dialogue, ¿no es cierto? Por otra parte, la apertura a lo diverso, me parece que en este sentido nosotros necesitamos una formación, me parece como argentinos y también como investigadores, que nos cuesta mucho escucharnos y escuchar un pensamiento que de alguna manera, o porque es otra corriente, o porque es difícil. Y nosotros tenemos el desafío de generar esos ámbitos para que estos conversatorios, nosotros queremos alentarlos, porque es una forma de acostumbrarse a no ser tan violento en las discusiones y de que dejar terminar a las personas su planteo y poder, bueno, decir, mira, rescato de tu rescato, alguien que te diga rescato, ¿viste? Y después te machaco hasta el final. Pero primero rescato, yo eso lo aprendí realmente de los cubanos, la verdad que son, y los canadienses también, da gusto esa gente cómo te discute, ¿no? Porque siempre lo primero, lo bueno, lo que rescato, y después, de alguna manera, bueno, siempre, porque así aprendemos, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es necesario. Por otra parte, y esto nos lleva a la ética, pero lo quiero plantear como algo previo, es decir, cómo nosotros nos acercamos a no nuestros objetos de estudio, sino a nuestros sujetos, pero digamos, cómo nosotros pensamos al otro, lo pensamos como alguien que me va a dar un dato, que es una base, que es un informante, o es alguien que pertenece a un contexto, que representa unas ideas. Lo digo y me da como piel de gallina, porque a veces siento, y yo una vez esto lo aprendí de mí misma, una vez escuché, bueno, empecé a desgrabar y escuché una grabación, era siniestro lo que yo hacía con esa persona, era como una cosa así, ¿viste? Y esto y el otro, y digo, ¿cómo uno puede hacer eso, no? Es decir, bueno, a veces puede tener poco tiempo, sale muy caro ir al campo, pero no podemos ser así. Me parece que tenemos que reflexionar de cómo nos vinculamos con esa construcción. Nosotros trabajamos en ciencias sociales y esas personas, digamos, a veces te ofrecen un mate, a veces puedes decir, ¿cuánto tiempo para hacer esta entrevista? Pero vale la pena, y me parece que eso también lo tenemos que transmitir a nuestros becarios. Por otra parte, algo que creo que es bastante importante es cómo muchas veces nosotros estamos con el caso y el otro caso y más allá, o cómo nuestro pequeño centro de investigación o cómo nuestro observatorio no puede escalar porque no tiene la posibilidad para hacerlo. Y ahí es donde las redes cumplen un rol fundamental. Nosotros tenemos que saber, más allá de las disidencias que podamos tener con el otro, prácticamente esto lo plantea la OMT, nada más lejos que la Organización Mundial del Turismo para mis intereses. Sin embargo, entiendo que esto es muy positivo y que es necesario, digamos, que los observatorios del turismo compartan su conocimiento. Es decir,
y ojalá nosotros podamos generar un observatorio y ojalá podamos sumarnos a esa red. Entonces, en este sentido, yo no necesito invitar al que va a hacer el observatorio a comer un asado a mi casa para ponerme digamos, en cuenta de que estamos con un objetivo más allá. Si no podemos pensarlo desde nuestros egos, pensémoslo desde lo institucional, pensémoslo desde los becarios o pensémoslo desde la gente más joven. Y finalmente el tema de la ética. Y en este sentido, teniendo la posibilidad de que María Eugenia esté acá, quisiera decir que nosotros tenemos que trabajar en este sentido, teniendo una normativa en relación a la ética. Porque esto lo pude saber a través de una evaluación de una tesis de doctorado que hice para Australia, a la Universidad de Griffith, que me impresionó cómo nosotros trabajamos con mucha liviandad, especialmente en las ciencias sociales, por así decirlo, desde la mirada de quiénes fueron los sujetos de investigación. En este sentido creo que tenemos un largo camino para recorrer y ver, bueno, quizás en otros casos, cómo avanzar en ese sentido. Respecto a cómo eso que pensamos yo lo instrumentaría, lo consideraría como para ponerlo en un mundo más práctico. En principio, como estrategia es esto de revalorizar la práctica de investigación y el rescate de lo empírico para la construcción teórica. Nosotros el otro día tuvimos nuestras sextas jornadas de investigación y extensión, y esto fue algo que rescató una socióloga, a mí me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque esto de alentar el trabajo interdisciplinario y como que el campo nos provoca, ¿no? Como el campo, cuando nosotros a veces haciendo extensión decimos, pero esta es una línea para desarrollar en investigación. Entonces, y cómo viceversa, ¿no es cierto? Es decir, cómo vos terminás con un proyecto de investigación que querés conectarlo, digamos, con la extensión. Y por eso esto de mirar nuestros territorios para pensarnos, es decir, para pensarnos cuál es nuestro rol, ¿no es cierto? Que un poco, no voy a seguir en adelante con esto, pero a mí me parece que la forma que nosotros, por ahí desde el turismo, tenemos un campo muy diverso y un nivel de complejidad, bueno, igual que esta facultad, ¿no es cierto? Todo el territorio. Entonces, bueno, quizás a propósito de foros temáticos, como hicimos el otro día en las jornadas, digamos, del Día del Turismo, donde trabajamos el turismo y la transformación digital, esa temática permitió, de alguna manera, mechar gente muy diversa, gente de la práctica, gente que está, digamos, haciendo investigación, y gente que, digamos, nosotros fueron nuestros alumnos, pero hoy están, digamos, en el gobierno provincial. Entonces, esto me parece que es una de las formas, ¿no? Es decir, cómo a través de foros elegir un tema y un tema que atraviese y que convoque. Apuntalar las redes interdisciplinarias para el logro de resultados teóricos de largo plazo. Es decir, en general, el trabajo, el limitado financiamiento que nosotros tenemos hace que nosotros trabajemos sobre casos. Y necesitamos generar, digamos, cuestiones teóricas más amplias que no pueden ser solventadas por casos o por un caso. Entonces, en este sentido me parece que es fundamental la promoción de la inclusión de trabajo, digamos, como decíamos, entre otras facultades y con otras universidades que estemos trabajando, digamos, en red. Y esto de romper la dicotomía de investigación y extensión, como les decía, porque me parece que como el campo te provoca, tenés que darle una respuesta. Y para terminar, compartir con ustedes como lo contamos, como no sé si es una disputa, yo diría que es un desafío que hoy tenemos en el campo, digamos, de nuestra propia facultad, donde estamos viendo cómo algunos pensamos esto, digamos, de más cerca y otros de más lejos, donde ya como que el turismo, nos quedamos chicos adentro de este chaleco, y que necesitamos y vemos que hoy las ciencias sociales están absolutamente interpeladas por los procesos de movilidad. Fíjense
cuánto, digamos, si nosotros nos comparamos con nuestros abuelos, nuestros padres, y quizás no se siente tanto en Argentina o en América Latina, pero sí en el mundo, hoy cuánto la gente se mueve por muchas otras razones que no tienen que ver con el turismo, sino que tienen que ver con el estudio, que tienen que ver con el voluntariado, que tienen que ver con un trabajo en una época, en una universidad, después trabajas en otra. Y todo eso hace que a los sujetos les pasen muchas cosas, ¿no es cierto? Y que también esto genere muchos cambios en los territorios. En este sentido, nosotros creemos que, más allá de la migración, que es una forma, digamos, también de movilidad, creemos que la movilidad es tanto un problema geográfico como un problema social, ¿sí? Ya cuando John Lewis, que es, digamos, este sociólogo inglés, empieza a hablar de las movilidades, digamos, hasta que él escribe su libro en el año 2000, ya había eclosionado en muchas ciencias, digamos, ya en el ámbito del urbanismo, del arte, digamos, planteando qué cambios hoy se están dando a partir de esto. Es decir, si bien esto es algo específico, es para nosotros, especialmente esta discusión interna que hoy estamos teniendo y que veremos cómo resolvemos nuestro doctorado en este sentido, creo que es algo que está bueno que lo conversemos más allá de la propia facultad y que tiene que ver con geografía, que tiene que ver con el instituto y, por qué no, también con las miradas territoriales. Así que, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.